El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú, qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Mil disculpas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Díaz y de parte del Colegio de Ingenieros de Chile y de la especialidad de Computación e Informática le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por estar hoy con nosotros. Nos acompaña el día de hoy por parte de los consejeros de la especialidad Erika Madariaga, Mónica Cide, Leonardo Villarroel y Ricardo Salas. Nos estará apoyando también Constanza Cariño. Antes de empezar, les quiero contar cómo se desarrollará esta sesión. En unos instantes más iniciará la charla, la cual constará de 2 partes, que en unos breves minutos más se los explicaré. Por favor, durante la charla, realicen sus preguntas a través de la sección de Q&A de la plataforma o preguntas y respuestas de la plataforma Zoom durante la presentación. Al término de la charla, tanto Erika como Leonardo comenzarán a leer las preguntas enviadas por ustedes. Con el término de las preguntas, daremos por cerrada la charla de hoy. Sin más que decir, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Valquiria Gallegos. Valquiria es ingeniero civil informática y coach. Cuenta con un foco de trabajo en las comunicaciones y las relaciones interpersonales en el mundo laboral, siendo su gran pasión la docencia. Desde el año 2015, su rol ha sido ser docente y entrenar y ayudar a desarrollar habilidades sociales a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Es además directora de la TEC Potenciate con más capacitaciones. Valquiria nos trae hoy la charla titulada Práctica de habilidades sociales a los ingenieros del futuro. En la charla de hoy estará dividida en 2 partes. La primera parte, Valquiria nos contará cómo ha sido convencer a los académicos y a los estudiantes de la importancia de las habilidades blandas y las comunicaciones y cómo logró motivar a esos estudiantes para que se subieran a estos temas. Y en la segunda parte, Valquiria les tiene una sorpresa, la acompañará una invitada especial con la cual harán unos ejercicios bastante didácticos para ustedes. Sin más que decir, te doy el pase, Valquiria, por favor, adelante. Muchas gracias, Alfredo. Espero que todos los que estén viéndome estén súper bien. Parto mi charla con esta frase que me gusta mucho, que dice: sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque después que termine esta charla, les hago la promesa de que ustedes van a ver qué cambios podrían hacer en su persona o en su vida profesional. Soy Valquiria Gallegos, ingeniera civil en informática, y he hecho practicar habilidades sociales a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral con foco en los informáticos desde hace 5 años. ¿Cómo comenzó esta historia? Les cuento que hace 5 años yo trabajaba en Santiago y trabajé 14 años en Santiago y tenía infiernos mentales cuando trabajaba, como todas las personas o los estudiantes que parten sus prácticas, que inician su carrera profesional, o ingenieros que parten su carrera profesional. Sufría porque a veces me comparaba con los demás, pensaba por qué a él lo ascienden, por qué a mí no, y empecé a capacitarme y tenía también problemas de comunicación, y para eso me empecé a preparar.
Y cuando ya me sentía preparada, en el último cargo que tuve en Corfo, le decía a una amiga que me gustaría entrenar a estudiantes de la carrera que yo estudié con las habilidades sociales que yo ya manejaba con mis entrenamientos. Entonces sucedió que en 2015, por un tema personal y familiar, regresé a Valdivia, donde estudié en la Universidad Austral, y entonces partí entrenando a los estudiantes de informática. ¿Cómo lo hice? Hablé con la directora de carrera del Instituto de Informática y le planteé mi iniciativa, y ella me dejó partir con un curso de último año para practicar estas habilidades sociales. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de que hago esto? Según Goleman, el padre de la inteligencia emocional, dice que el 20% de los factores que influyen en el éxito profesional de una persona es el coeficiente intelectual y el 80% la inteligencia emocional. Tema que practiqué en mi experiencia laboral. El 70% también en ese tiempo, el año siguiente que seguí en la universidad, el 70% de los informes de prácticas profesionales señalan que los estudiantes de informática carecen de habilidades sociales. Por lo cual, para hacer un contexto, para contarles lo que trabajo en los estudiantes, al hablar de inteligencia emocional, tenemos dos competencias. La interpersonal, que es todo lo que sea social, y lo intrapersonal, que es cómo estoy yo, cómo trabajo en mi persona, cómo me mejoro. Otro contexto, quisiera aclarar que las habilidades sociales es la mezcla de las habilidades técnicas y personales que tenemos las personas que tenemos cualquier profesión. Las habilidades técnicas es el título que tengo y la experiencia que tengo en la parte técnica de los que estudié, mi diploma, y las habilidades personales reflejan las habilidades duras y blandas que tenemos. A veces no me gusta cuando dicen, voy a trabajar mis habilidades blandas, sí, pero en la profesión tienes que trabajar tus habilidades sociales, porque mezclas lo que tú sabes como profesión, la parte técnica, ya sea de la profesión que tienes o de la ingeniería que tienes, y la parte personal. Y algunas personas no tienen la habilidad blanda que se necesita, por ejemplo, para comunicar, que es la habilidad que yo me baso para trabajar con mis estudiantes. Una clasificación de las habilidades sociales que trato de trabajar con mis estudiantes es las habilidades primarias, que es escuchar. En los trabajos nos cuesta mucho, por ejemplo, tomar un requerimiento de un cliente, hablar con un jefe, y nos cuesta mucho escuchar, porque todos escuchamos lo que queremos oír, pero no tomamos acción de escuchar en forma activa, o sea, poner atención a lo que me están diciendo. A veces somos incapaces tampoco de mantener conversaciones, somos callados, por ejemplo, los informáticos somos personas de pocas palabras, y nos cuesta mucho agradecer. Estas habilidades los estudiantes las valoran mucho porque a veces nos olvidamos cuando ya somos grandes de agradecer. Agradecer que estamos sanos, muchas cosas de la vida, o agradecerle a las personas que trabajan con nosotros. También una habilidad, pero muy importante para cuando uno termina la universidad, es presentarse ante el público. Tenemos muchos de los que estamos aquí pueden tener pánico escénico. Entonces, una habilidad importante de trabajar al presentar su tesis, al presentar los trabajos, al presentar sus proyectos. Y bueno, las habilidades avanzadas que trabajo con los estudiantes también son pedir ayuda, que a veces nos cuesta mucho, a veces la rueda ya se inventó, pero no tenemos la habilidad de pedir ayuda, nos da vergüenza pedir ayuda, somos muy orgullosos. También tenemos que tener la habilidad avanzada de dar y recibir instrucciones. A veces no queremos que nadie nos mande, nadie nos diga qué hacer. En los trabajos lo tenemos que hacer. La habilidad tremenda y avanzada también es disculparse y conversar. A veces tenemos miedo de disculparnos,
con nuestras parejas, con las personas que trabajan con nosotros, cuando cometemos errores, y todos cometemos errores. Y una habilidad muy importante también es convencer, influir en otros. También las habilidades de sentimientos, conocer, expresar los sentimientos, resolver los miedos, enfrentarse a los miedos. También, como trabajo en la universidad tiene competencias sello, donde nosotros tenemos que, los profesores que trabajamos en la carrera, en mi caso en el Instituto de Informática, tenemos que basarnos en las competencias sello para armar los programas de las carreras. Acá voy a comentar algunas de las competencias sello, son muchas más las que trabajamos en cada programa de los cursos, y es comunicar, que ahí van de la mano con las habilidades sociales, de forma oral y escrita. Tenemos que redactar bien, tenemos que hablar bien, tenemos que comunicar bien el lenguaje verbal y no verbal, cómo me expreso en esta instancia virtual, el trabajo en equipo, que somos personas que trabajamos autónomamente, profesionales, y también evidenciar habilidades de liderazgo y negociación. Mi primer curso se basó en en este curso se hacía seguimiento tesis, se hace todavía, y para jugar y practicar habilidades sociales usamos la metodología de juego de roles, donde la persona que presenta, el estudiante que presenta su tesis, él es el gerente de la empresa y las otras personas son los directivos de la empresa. Entonces se hacen preguntas, trabajan la asertividad, la manera de comunicar, no hiriendo a los demás, por ejemplo, y trabajan la oratoria. En el workshop de informática, que lo organizan, hacemos un evento, coordinamos muchas tareas, aquí practican las habilidades de liderazgo. En este evento nos comunicamos con personas que no conocemos o ex estudiantes de la carrera, y lo coordinamos de una manera sincrónica, trabajando en equipo, usando totalmente habilidades avanzadas sociales. También los chicos logran tener autoconocimiento de sí mismos, de tener las habilidades que reconocen cómo son, las cosas que son capaces de hacer y los detalles que pueden fijarse en este tipo de eventos. Entonces practicábamos técnicas para hablar en público y las competencias sello que ya les comenté. Año 2016, partimos con un curso el segundo semestre y partimos con un programa de radio. Este programa de radio se llama Configuración por Defecto y partió en una conversación que tuve con el director de la radio de la Universidad Austral, porque le comenté que hacía practicar a los estudiantes habilidades sociales, y él me dijo, ¿por qué no hacen un programa de radio? Y en las entrevistas a invitados de distintas partes, ahora como lo hacemos online, podemos invitar a gente que está fuera de Valdivia, y es muy entretenido porque los chicos conversan con gente o exalumnos de la carrera y sincronizan la comunicación verbal y no verbal, porque se transmite por Spotify, por video, por YouTube y en la radio. Pero, ¿qué error tuvo este programa? Que se hacía al mismo curso donde ellos practicaban habilidades sociales con el workshop, siguiendo su tesis, y además hacían radio. Entonces, el error fue que los chicos se estresaban. Después seguí mi camino. Entonces, estos estudiantes del primer curso que hice, que lo llevo haciendo ya, con este año se cumplen 6, trato de que trabajen el autoconocimiento, trato de que trabajen la asertividad, el trabajo en equipo, la autorregulación, comunicar bien, adaptarse a los cambios, y empecé a trabajar con los cursos de primer año, y con ellos se trabaja las habilidades sello, digamos las competencias sello, donde ellos trabajan en equipo y hablan ante el público, pero de forma básica. Después en consultoría, es un curso que está casi cuando van a egresar los chicos,
trabajan mucho el trabajo en equipo y el liderazgo porque te asesoran a pymes para que mejoren sus negocios. Entonces ahí las habilidades tienen que ser más avanzadas, como en el primer curso que comenté. En el seminario de ética profesional, los estudiantes trabajan en equipo y la radio la hacen este curso que es de cuarto año. Luego viene el taller, que es un curso de competencias comunicacionales y sociales, donde le enseño la inteligencia emocional a los chicos y hago practicar todas las habilidades, pero en un nivel básico medio, y aquí parten los chicos de primero, que es un curso electivo que recién se lanzó el año pasado para toda la universidad. Y estamos tratando de que se haga, se enfoque también en más estudiantes de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, porque hay muchos interesados. Hay muchos interesados de toda la Facultad de Ingeniería de la universidad que practiquemos habilidades sociales con ellos, porque el enfoque que he tenido ha sido, y mi experiencia, con los informáticos. Y en taller de emprendimiento se ven el pitch, se ven habilidades, pero quiero aclarar algo. En el único curso que solamente se ven herramientas de comunicación e inteligencia emocional es en el curso que hago en primer año a los mechones, completamente basado en estas materias, porque los otros cursos tengo que pasar las materias que corresponden y mezclo las habilidades sociales con los chicos en su práctica. Entonces, las competencias sello en los cursos que yo realizo, porque también las competencias sello se van trabajando en también los otros cursos que hacen mis colegas en la universidad. En los cursos que yo veo, competencias de sello nivel básico, la vemos en los cursos de primer año, segundo año. Después vienen los cursos de emprendimiento y ética profesional, donde el estudiante está en tercero o cuarto año de la carrera. Y luego vienen las competencias a nivel avanzado, que son los cursos que están donde están en último o penúltimo semestre, que son los que ya mencioné, pero quiero dejar claro cómo va el avance y el nivel que van avanzando las competencias. Ahora, después de mis resultados, son que le he hecho clases a 485 estudiantes, y de ellos 134 han egresado. Y la habilidad que más ellos han valorado en las encuestas que le hago cuando van a salir es el autoconocimiento, que se pueden conocer, pueden saber las fortalezas y debilidades que tienen, lo valoran mucho para después enfrentarse después al desafío profesional. La asertividad, la manera de decir las cosas de una manera diplomática, que no duela. La comunicación verbal y no verbal, donde comunicamos con el cuerpo, comunicamos cómo nos vemos, y en el habla y en la voz. La capacidad de escuchar, ahí hablaba de la escucha activa, y la empatía. Y después ellos valoran las otras, pero en menor calidad, porque ellos sienten que valoran más esas habilidades que los hacen crecer más como personas. Por lo que sé, hay ciertas universidades que están trabajando las habilidades que yo manejo, porque he ido a ciertos congresos donde he contado mi experiencia con los estudiantes, y sé que la Universidad de Santiago y la USACH están haciendo una actividad que se llama Atómicas, donde invitan a estudiantes de colegios a que sean ingenieras, por ejemplo, y hay chicas que son como entrenadas o van a hacer charlas a colegios para incentivar a las chicas que estudien carreras de ingeniería. En la Universidad de Chile, una vez en un congreso, había una profesora de liderazgo que hace clase a los chicos, a los ingenieros de último año, y también sé que en los primeros años también en la Chile tienen electivos de teatro para que los ingenieros practiquen la emoción y comunicación, ¿ya? Pero eso no sé, no
es como electivo, me contaron por ahí, ¿ya? Y la Universidad de Frontera también, una vez fui a un congreso de la Suchedi, me contaron que también ellos van trabajando las habilidades sociales como competencias sello, como nosotros. La Universidad Adolfo Ibáñez, en los primeros cursos, trabajan el trabajo en equipo. Y en la Universidad de San Sebastián sé que esto lo practican, pero en cursos más humanistas. Sé que también en otras universidades hacen el uso de estas habilidades y de este entrenamiento, pero en carreras que son humanistas. Al hablar de empleabilidad, las competencias que se están necesitando ahora en los ingenieros TI, tenemos la comunicación verbal y no verbal, pero en la virtualidad. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en este ambiente virtual y nos comunicamos con nuestros jefes? ¿Cómo hablamos? Y hay problemas de comunicación porque muchas veces tenemos la cámara apagada y en nuestras voces se denota, por ejemplo, que estamos mañosos, que estamos enojados. Entonces, las competencias que deberían tener este tipo de profesionales, fijarse en estas cosas, trabajar en ellos esto. Gestión de emociones, empatía, asertividad, habilidades tecnológicas, con la revolución industrial 4.0, Big Data, Machine Learning, ciencia de datos, la capacidad de codificación y digitalización que va de la mano con trabajar con software seguro. Tienen que estar capacitados en ciberseguridad, interpretar los datos, ofrecer soluciones, adaptarse a los cambios. Estamos en una pandemia y todos nos tuvimos que adaptar. El pensamiento crítico y también un nivel avanzado de inglés o medio para trabajar remoto en empresas multinacionales. Algunos testimonios de mis estudiantes que han salido de la U, tengo muchos, pero tomé en cuenta estos que denotan que trabajaron sus personas, mejoraron como personas, desarrollaron habilidades sociales, habilidades que nunca pensaron que tenían, que el curso les sirvió bastante en su desempeño laboral y que me piden que siga en la universidad para ayudar a todos los estudiantes a fortalecerse, porque ayuda mucho lo que practicamos. Y bueno, acá les voy a mostrar algunos testimonios en video. Primero que nada, aprendí a ser más empático y aprendí a comunicarme mejor con personas que no conocía de nada, como bueno, ya los chicos del curso y los invitados. La profesora Valquiria me ha dado la oportunidad de ser instructor del programa de Constitución por Defecto. Y la verdad me ha ayudado bastante con el tema de liderazgo. Salí de la zona de confort, yo nunca había estado en un programa de radio y tampoco había estado como dirigiéndole a tantas personas. Fue una experiencia entretenida porque después ya te soltáis más. Después de tanta práctica ya te sentís cómodo, compartir con tus compañeros y después de la pura risa. Tenía un poco de temor, pero después fue tirarse al agua y el primer programa fue una experiencia que me gustó y quise seguirlo haciendo. Estar ahí en el espacio, conversar con los compañeros, hablarle a gente que probablemente no te conoce. Tenían distintos profesores, distintas entrevistas, entonces ellos nos contaban su experiencia. Igual era entretenido preguntarle cosas que no se podían preguntar en clase. Para mí al menos fue una experiencia súper buena. Con la creación de este programa me di cuenta que sí soy una persona súper creativa, bueno, que en el fondo, entre todos podemos hacer cosas destacables e increíbles.
Y eso, al finalizar una presentación, nunca tienes que terminar con y es. Me gustaría aclarar, ese video lo dejamos ahí porque siempre cuando terminamos una presentación, a veces terminamos de hablar y decimos, y eso. Entonces, en este momento yo le estoy enseñando como tips que no digan y eso, ¿ok? Ahora algunos van a poner una cara, una de las caras que tengo ahí de mis estudiantes. Vamos a hacer unos casos de uso, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla, donde se solucionan usando las habilidades sociales, y para ello me va a acompañar Fran Salomón. Fran, saluda. Ella es una Hola, hola. traductora visual para empresas y queremos que ustedes desarrollen hoy día su pensamiento visual para practicar estas habilidades sociales. Partimos contando la historia llamada El Jefe. Atención a lo que voy a contar. Cuando trabajaba en una empresa, tenía que un jefe muy complicado y necesitaba un presupuesto, que me aprobara un presupuesto para comprar un software. Me acerqué a mi jefe en 2 reuniones y le pedía, por favor, y le explicaba que ese software era muy necesario para desempeñar lo que necesitábamos hacer en el área que trabajaba. Y mi jefe siempre me decía que no, que no, que no, que no. Justo en ese tiempo estaba haciendo un curso de técnicas para practicar las emociones, para técnicas para convencer a las personas, y usé la técnica que me enseñaron, que es una técnica que se llama espejarse o la técnica de la imitación, donde empecé la última vez que fui a hablar con mi jefe a usar esta técnica. ¿Y qué pasó? Que mi jefe me seguía insistiendo en la reunión que ese software no era necesario, que el presupuesto no se podía ejecutar, que no lo iba a aprobar. Y empecé a imitarlo con esta técnica. Mi jefe se paseaba de un lado para otro y yo también me paseaba para el otro lado y lo empecé a imitar, pero en los mismos gestos que él hacía. Se movía para allá, yo también me movía. Se movía con su cara, yo también hacía los mismos movimientos. Movía las manos al hablar y yo hacía lo mismo. Y empecé a imitarlo. Al ratito, él empezó a entender y a empatizar que él realmente lo que yo le decía tenía razón. Y finalmente, al usar esta técnica por tercera vez, tras mi capacitación, mi jefe aceptó que este presupuesto que yo pedía. Así que finalmente me fui feliz con mi gestión, ejecutamos el presupuesto y compramos el software que necesitaba. Y en esta práctica de habilidad social, ocupé una habilidad social avanzada que les mencioné al empezar, que se llama
convencer, usando esta técnica. Esta técnica, ¿cuándo la pueden usar ustedes? Cuando ustedes se quieren poner en la buena con su pololo, con su pareja, cuando ustedes quieren convencer, como dice la habilidad, a otra persona de que tienen razón en algo. Entonces, como tips, pueden empezar a imitar a la persona para convencerla de lo que ustedes quieren hacer. Nos vamos al segundo caso. El segundo caso se trata de un estudiante que cuando partimos haciendo radio, yo le dije al curso, que mi curso en ese tiempo era de 5 estudiantes, que teníamos que hacer radio, que éramos poquitos y que posiblemente las semanas siguientes iban a tener que hacer radio los mismos, se intercambiaban de 2 a 3, porque habían pocos radiales. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si los informáticos no hablamos mucho, que cómo íbamos a hacer este programa, que era imposible que lo podíamos hacer, que cómo era imposible hacerlo. No, que no, que no, que no, no se puede hacer este programa. Y empezó a hacerse este programa. ¿Y qué pasó con Matías? Él fue al primer programa y después le gustó tanto ir la primera vez a la radio que después se ofrecía de voluntario a todos los programas que habían para hacer radio. Le encantó salir de la zona de confort de hacer radio y él ahora era el voluntario número 1 radial. Una vez teníamos un invitado que hablaba mucho y estábamos pasándonos la hora del programa y yo le hice un gesto técnico a Matías y le dije que cortara a ese invitado y Matías lo hizo súper bien, con maestría. Ese corte lo hizo muy, muy, muy bien. Matías seguía avanzando y les cuento que actualmente Matías ya egresó de la universidad y él ha dado muchas charlas en vivo en la universidad, en su trabajo. Él es un chico informático Machine Learning y es un experto comunicador. Y cuando podemos lo invitamos de radial y también lo invitamos para que nos cuente su experiencia profesional. Él es un gran comunicador, es un experto. Matías practicó la habilidad de comunicar. Y Matías cuando partió tenía el prejuicio de que los informáticos no hablamos, que no podemos hablar en público, y él se sacó ese prejuicio, que podía hacerlo. Entonces les cuento este caso, porque les puede pasar a ustedes que algún día pueden pensar que algo no pueden hacer, y si ustedes se entrenan o lo practican, lo van a poder hacer, porque tenemos muchas creencias limitantes que a veces nos impiden creer en nosotros mismos para hacer cosas. Vamos al tercer caso. En un curso hago una tarea de autoconocimiento y pregunto, ¿qué percepción tenías hace 4 años de ti? ¿Y qué percepción tienes ahora de ti? Entonces tenía un estudiante que hacía 4 años de ese tiempo, ella se sentía muy gorda y sentía que su valor
estaba en su aspecto físico. Ella, al tomar los cursos, empezó a autoconocerse y a pensar que tras ese problema, que ella pensaba que era su valor de no ser flaca, ella empezó a pensar que no tenía que quejarse más y que tenía que accionar eso. ¿Y por qué no más quejas? Porque para cualquier problema, incluso para cuando estamos con unos kilos de más, ahora como la pandemia, tenemos que buscar la solución, aceptar cómo estamos, cómo somos y accionar. Y ella empezó a hacer un plan donde dijo, yo voy a cambiar mi aspecto, quiero verme mejor, pero por un tema de salud, porque ahora me reconozco, me quiero como soy y quiero cambiar. Y ella empezó a hacer un plan cuando estaba en el curso. Y de a poquito fue bajando de peso, el peso que ella se propuso como meta. Y actualmente es una persona muy saludable. Pero lo hizo, ojo, lo hizo por un tema de salud, no por un tema de que su valor estaba en que sea flaca o que esté gorda. Ella se valoró como persona y eso me escribió en esa tarea, que ella se quería más y se valoraba porque había tenido la actitud de cambiar, de reconocer cómo estaba y valorarse a ella. Si se dan cuenta, ella practicó la habilidad desde el autoconocimiento para cambiar lo que no le gustaba de ella misma. Hizo un cambio. Ahora, como hemos visto, el autoconocimiento nos da la oportunidad de liderar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mucha gente escucha siempre que el autoconocimiento es, ya voy a conocerme mejor, qué voy a hacer y todo. Pero el autoconocimiento es la clave para mejorar todos los otros parámetros que dice Goleman. Entonces, a través del autoconocimiento, nosotros podemos liderar nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra liderar, creemos que es ser jefe de alguien. Tenemos ese prejuicio, esa creencia. Pero todos podemos liderar nuestra vida. Y si nos conocemos y tenemos la libertad de poder vernos y ver nuestras fortalezas y debilidades, podemos darnos cuenta de hacer este ejercicio, de esta metodología y ver lo que yo amo, qué amo yo. Y para mi caso, yo amo hacer clases. Me gusta hacer clases, amo la docencia. De pequeña hacía clases, me gusta enseñar. Y también puedo hacer el ejercicio de validar también qué el mundo necesita de mí. Y el mundo necesita de mí conectar a personas, como hoy día que voy a conectar con muchas personas que me vinieron a ver, que están acá presentes viéndonos acá. Y también necesita que la gente tenga contención emocional. ¿Y por qué me pagan? Me pagan por la profesión que tengo, porque a través de mi profesión puedo realizar la docencia y puedo facilitar aprendizaje a los estudiantes.
¿Y en qué soy buena? Tengo una gran capacidad de adaptarme a los cambios, porque los golpes de la vida me han enseñado a ser resiliente, a tener muchos sufrimientos, pero salir adelante de esos sufrimientos. Esta metodología se llama Ikigai, donde yo vi el propósito de mi ser, para lo que yo soy buena. Los invito ahora a, con estos tres casos, al ver el Ikigai, los invito a una frase donde voy a cerrar estos casos, que es menos queja y más acción. Nos quejamos de todo, nos quejamos de la pandemia, pero ¿qué hacemos para hacer un cambio? ¿Qué hacemos? Les pregunto a ustedes. Y como partí mis charlas, les dije que ustedes cuando terminaran las charlas se iban a dar cuenta y podrían tener la idea de qué podían cambiar en su vida este año para mejorarse a sí mismos o para mejorar algo que no les guste en su profesión. Y esta frase que me gusta, o sea, si quieren cambiar el mundo, el mundo a veces no cambia, pero ustedes cambian. Me gustaría que los ingenieros tengan habilidades sociales, que trabajen en sí mismos, que se den cuenta de sus carencias. Me gustaría que las personas trabajaran en que se dieran cuenta que no pueden controlarlo todo, que trabajen en sí mismos para ser más felices. Y que los invito a reflexionar sobre un cambio porque se puede hacer. Muchas gracias a todos por venir hoy y escucharme. Gracias, Fran. Bueno, ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas. Para eso, Erika y Leonardo han estado recolectando todas las preguntas que la audiencia ha estado haciendo. Así que, adelante, Erika, adelante, Leonardo. Gracias, Alfredo. Gracias, Valquiria. Fue muy interesante tu presentación. Yo creo que todos hemos vivido parte de las experiencias que tú contaste, sobre todo cuando éramos estudiantes, y en lo personal también tenía problemas de presentarme en público, expresar una idea, y yo creo que mostraste claramente cuáles son las necesidades que uno puede cubrir, ¿no es cierto?, con este tipo de habilidades. Una de las primeras preguntas que te queríamos hacer acá con la audiencia es, ¿qué habilidades crees tú debería tener en general cualquier profesional, no solamente de la área de ingeniería? ¿Qué deberíamos desarrollar? Ya, creo que las habilidades más valiosas que puede tener cualquier profesional es empatizar, saber comunicar,
verbal y no verbalmente, ser asertivo, escuchar y orientarse al logro. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una segunda pregunta. Muy interesante la presentación, Valquiria y Francisca. Son habilidades que realmente los ingenieros tenemos carencia y que debemos desarrollar. Son bastante interesantes estos temas. Una pregunta que te están haciendo es, ¿qué libros tú recomiendas leer para este tipo de temas? El libro que recomiendo leer es el primero, que me ayudó mucho, es Los Cuatro Acuerdos, que es un libro de Miguel Ruiz, que es mexicano, que habla de 4 acuerdos que tenemos que tener en la vida, ¿ya? Que te dice que no supongas, que seas impecable con tus palabras, que no te tomes nada personal y que siempre hagas lo máximo que puedas. El otro libro que estoy leyendo ahora se llama Tu cabeza te engaña, con Cuática, que es escrito por una psicóloga chilena que se llama Pamela Núñez. Esos libros recomiendo a ustedes leer. Interesante. Interesante. Otra pregunta, Valquiria. ¿Qué crees que pasa con nuestra educación? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no somos capaces de comunicar? ¿Qué harías tú, digamos, qué recomendarías tú hacer? Bueno, recomendaría que las habilidades sociales o la inteligencia emocional sea enseñada desde los colegios. El otro día vi un reportaje de una metodología que están usando en otros países como Australia y todo, que es una metodología, se llama MINDAP, donde le hacen practicar, le enseñan a los niños de pequeños lo que dice Goleman en sus libros de la amígdala, de controlar sus emociones, que reconozcan sus emociones, y basado en eso, ya los chicos pueden venir entrenados para autorregularse y trabajar el reconocimiento de sus emociones para poder mejorarse desde pequeños. Lo primero, reconocerlo y partir del colegio, y después en la enseñanza media y después ya en las universidades, para que salgan los chicos mejor preparados. Gracias. Leo. Perfecto. Aquí una pregunta que hace la audiencia dice Cristóbal Alfaro. Pregunta, ¿la inteligencia emocional debe tener algo de relación con la perseverancia o no? Por supuesto, tiene que ver con la perseverancia y con la resiliencia, porque muchas veces en la vida fracasamos y no toleramos el fracaso. Sobre todo nosotros los ingenieros, que somos más cuadrados, no toleramos los cambios y por lo cual si fracasamos no nos perdonamos. Entonces la perseverancia es muy importante porque hay que darle y darle hasta que resulta. Forma parte de la Perfecto. inteligencia emocional. Gracias. Acá Liliana Aquibeque dice, muchas veces he actuado habilidades sociales pensando que sí voy a convencer a los demás de que realmente las tengo, hasta qué punto es sano actuarlas. ¿Sirve para desarrollar eventualmente de manera natural? Sí, sirve, pero la única manera de que las habilidades sociales uno las ocupe más, digamos, es practicarlo y leyendo harto y capacitándose, porque uno puede ir a un curso, pero si yo enseño a los estudiantes algo, enseño en un curso algo, tengo que practicarlo. Entonces la práctica, como dice la Fran Salomón, hace al maestro. Entonces hay que seguir practicando. Gracias. Tenemos otra pregunta de Nicolás Muñoz. Pregunta, ¿se ha planteado o sugerido a diferentes institutos o escuelas realizar este tipo de actividades o cursos en las demás ingenierías de la Universidad Austral? Sí, de hecho, el año pasado con la creación de este electivo,
que va a toda la facultad de ingeniería, a toda la universidad, se ha planteado, y estamos tratando de crear otro electivo de liderazgo para los estudiantes de último año de las carreras de ingeniería, y también en los cursos de emprendimiento, que en esos cursos van informáticos y van estudiantes de otras carreras de ingeniería. Ya estamos haciendo esta práctica. Y el año pasado, cuando terminó el semestre, unas estudiantes de ingeniería electrónica me pidieron que les hiciera un entrenamiento porque veían que las chicas de informática estaban súper bien preparados con la práctica radial. Así es que con unas colegas, Consuelo Fertilio y Alejandra Olivares, hicimos un entrenamiento súper bueno, como de 4 horas, a estudiantes de la facultad, y vamos a seguir haciéndolo este año también. Así que ya lo estamos haciendo en estudiantes de toda la facultad de ingeniería. Excelente. Peter Roberts nos dice, opino que no es lo mismo un grupo que un equipo de trabajo. ¿Qué opinas de esto, Valquiria? Claro, porque el grupo es el que se arman en la universidad, de repente tienen que hacer una tarea en común, y a veces el grupo uno trabaja, el otro no, pero cuando hablamos de trabajo en equipo, estamos hablando de gente que va por el mismo objetivo, que tienen que repartirse las actividades, y realmente todos tienen que trabajar, porque si no, no hay una sincronía para terminar las actividades. Entonces, diferente grupo y equipo. Para mí, en mi opinión, y en mi práctica. Gracias. Otra pregunta que hace Felipe Silva, dice, quisiera saber cómo poder empezar a practicar mis habilidades sociales ahora, ya inmerso en un ambiente laboral, y cómo se pueden practicar de manera más efectiva. Tienes que partir, Felipe, por viendo las carencias que tú crees que tienes. Si crees que te falta comunicar mejor, te recomiendo buscar cursos. Hay muchos cursos gratis. También en LinkedIn hay profesionales que tienen uno. Hay una chica que tiene uno que se llama, un sitio que se llama Me Comunico. Ella entrena a la gente y hace videos gratuitos que puedes ver, y te enseña a practicar la oratoria, digamos. También, por mi parte, me fui a entrenar a la escuela de oratoria hace 2 años en Santiago, y puedes también leer hartos libros, y ahora en pandemia hay muchos cursos que son gratuitos para autocapacitarse. Así que te recomiendo que veas primero tus fortalezas, tus debilidades, o si quieres tú me puedes escribir, te puedo aplicar algún tipo de test para que tú te reconozcas, algunos de los test que yo tengo, y te puedo enviar esa información para que tú te reconozcas y ahí veas dónde vas a partir. María Paz Araya Cabrera pregunta, ¿qué instrumentos de evaluación aplica para evidenciar las habilidades blandas? ¿Hace evaluación formativa? Sí, las evaluaciones que hacemos son formativas, pero nosotros hacemos un test para ver cómo están los chicos, cómo vienen, y después hacemos un test al cerrar. Y también son formativas porque la materia la pasamos y también la practicamos. Gracias. Rodrigo Vázquez pregunta, qué importante es hacer esto dentro de la formación de pregrado, ¿por qué no hacerlo en los colegios? Comenta, he conocido muchos profesionales de edades con pocas habilidades sociales. Si tuviéramos un mundo distinto sería distinto, digamos. Eso es lo que pregunto. Claro, es verdad, nos enfrentamos a distintos profesionales que no trabajan en estas habilidades y tampoco les interesa aprenderlas, pero con el tiempo nos damos cuenta que tenemos estas carencias, porque estas carencias de comunicar, o no ser empático, de repente decir algo sin
sin tino, sin diplomacia, nos hace de repente que nos despidan de un trabajo, entonces nos damos cuenta que tenemos estas carencias y empezamos a trabajar en nosotros, leer libros, etcétera, pero no todas las personas salen de una profesión viendo esto, y de hecho a algunas personas no les interesa trabajarlo, y de ahí sale el libro de Ismael Cala que se llama El analfabeto emocional, donde dice que la mayoría de las personas empiezan a tener conciencia de este problema, de este analfabetismo, cuando empiezan a trabajar con gente y todo. Entonces yo te diría, Rodrigo, que es verdad, hay muchos profesionales que no han trabajado estas habilidades, pero que son una herramienta tremenda para mejorarse y para ser más feliz uno también con lo que hace y con la vida de uno mismo. Entonces para ello, la solución está en la educación, pero tenemos que empezar por algo, y por mi parte partí con pregrado dentro de lo que puedo hacer para hacer el cambio. Bien. Carla Pérez consulta, ¿solo desarrollas estos cursos en ingeniería informática? ¿No lo han aplicado a otras ingenierías? O mejor, ¿lo consideras necesario en todas las carreras? Sí, por supuesto, Carla, es necesario en todas las carreras, y desde este año lo vamos a empezar a aplicar en todas las carreras. Y como contaba en mi charla, que partí con la comunicación, que es lo más importante. Mínimo, el profesional tiene que saber comunicar, porque si no sabe comunicar, no va a tener una buena experiencia laboral. Gracias. Hernán Ayala consulta, dice, ¿cómo evitar que estas habilidades sello se malentiendan por personas que no las conozcan? ¿Existen instancias de poder transmitirlas a otros para que las entiendan y también las practiquen como jefes, subordinados? Claro, claro, porque, o sea, hago el trabajo en la universidad, pero en el trabajo de repente a una persona que la ascienden a un cargo superior, para que ellos practiquen y tengan estas competencias, los mandan a los cursos, les mandan a un coach que los entrene, o los envían a cursos de capacitación para que se mejoren. Y ahí sería como competencia que todo director de una empresa, todo gerente debería tener ciertas competencias, que eso sale cuando postulan a los trabajos, o en su trabajo le dicen ciertas competencias, pero a veces como la persona es eficiente, es súper bueno o seco técnicamente en lo que hace, lo ascienden, y de repente esa persona se dan cuenta que de repente no se comunica bien con su equipo, que su equipo está desmotivado, que lo evalúa mal, y lo mandan a una capacitación. Entonces, ahí en las empresas ven la validación, que también tienen que tener sus competencias. Gracias. La siguiente pregunta me da la impresión que es de un docente, porque coloco sus siglas LSAB, y dice, una vez cursadas las asignaturas correspondientes, se trata de evaluar el grado de apropiación de las habilidades blandas, supuestamente adquiridas. ¿Qué tipo de pruebas, exposiciones, actuaciones deben planificarse? Para probar estas habilidades. ¿Sí? ¿Me da la impresión que sí? ¿Sí? Bueno, nosotros practicamos las habilidades sociales con la radio, con programas en vivo de la radio, organizando los eventos, y ahí hacemos la validación que ellos practican estas habilidades. También se hacen hartas tareas y harta práctica en vivo de comunicación, y así nosotros validamos que los estudiantes tienen estas habilidades. Ahora nosotros hacemos harta práctica y lo estamos haciendo, pero como decían por ahí, uno hace una materia, enseña algo y no puede medir después cómo la persona le va a ir, pero por mi experiencia y los estudiantes de informática que yo he entrenado, todos están con trabajo ahora y siempre me mandan ese tipo de testimonios y saluditos que les va bien, y les seguimos haciendo seguimiento porque vienen de invitados a los eventos que hacemos y todo. Entonces puedo decir que tienen un buen resultado en lo que estamos haciendo ahora, y esperamos llegar a más ingenieros que sean de otra profesión, no de informática. Gracias. Y Salvador Aparicio
Pregunta, ¿cuál es la clave para motivar al resto de la organización y se interese por practicar las habilidades sociales, sobre todo para los altos cargos de la empresa? ¿Cuál es la clave? La Correcto. clave, lo primero es darse cuenta uno que trabaja en una organización que existen estas carencias, darse cuenta que uno también tiene los sufrimientos mentales o los infiernos mentales que yo comentaba que me pasaban en mi experiencia, y el equipo de recursos humanos tiene que ver estos temas. Y cómo motivar a la gente es que la misma gente se tiene que dar cuenta, pero los equipos de recursos humanos tienen que estar preocupados de estos ambientes laborales. Y como experiencia te comento que en este tema virtual es más difícil, y hay muchas estadísticas que así lo dicen, que por ejemplo las personas que tienen la habilidad de liderazgo, ahora hay un sesgo que en la virtualidad baja ese liderazgo porque ya no tiene la constante vista de las personas, que no las ven presencialmente, y ya ese liderazgo no es tan alto como en la virtualidad, no es tan alto como en presencial, entonces también es más difícil. Y el equipo de recursos humanos tiene que validar eso y trabajarlo en sus personas. Ok, gracias. Ya, acá Peter Roberts dice, el conocimiento es lo que una persona sabe hacer, la habilidad es lo que es capaz de hacer, la motivación determina lo que hará y la actitud determina qué tan bien lo hará. Desde mi punto de vista, la importancia es a la inversa, es decir, lo que más importa es la actitud. ¿Qué opinas? Por supuesto, ahí hay un famoso una famosa charla TED de Víctor Cooper, que es un investigador español, que dice que la fórmula del talento es la actitud, porque multiplica las capacidades más los conocimientos que uno tiene, la experiencia, y la actitud la multiplica, se suman estas cosas y la actitud, y si uno no tiene actitud, por eso les pedía cuando empecé la charla y cuando terminé, que si no había un cambio, ustedes hagan el cambio, y para hacer un cambio en la vida de cualquier persona o de ustedes mismos, la actitud es súper importante. Si yo hubiera llegado a la universidad a pedir que quería hacer esta iniciativa con una mala actitud, no me hubieran dejado hacerlo. Y como he seguido con la misma actitud, porque es algo que me hace muy feliz, entonces sigo haciéndolo con la actitud que tengo. Gracias. Otra pregunta de Peter Robert. Dice, la comunicación consta de palabras y gestos, tonos, etcétera, que es lo que es la comunicación no verbal. En la comunicación escrita, por ejemplo, correos, el tono queda a la interpretación de quien lo lee. ¿Existen técnicas para ayudar a que dicha interpretación sea correcta? Por lo que yo sé, no, pero sé, por mi experiencia laboral, que a veces uno le da muy mala, según como a veces esté uno de ánimo, siente que un correo hiere sus sentimientos, y cuando uno anda bien, no ve todo mal. Y también es la percepción de cada uno. Cada persona tiene percepciones distintas. A mi parecer, yo creo que debe haber una técnica para el tema de los correos. Por mi experiencia, lo viví así, me pasaba rollos con ciertos correos que como, me están persiguiendo, o fue un mal tono, o no me gustó el correo. Pero yo sé que hay ¿cómo se llama? Una herramienta de inteligencia artificial que lo usan gerentes. Leí un día una noticia que usaban personas que eran muy ocupadas, gerentes que tenían muchas personas a cargo, directivos de empresas, que a sus colaboradores le mandaba correos de felicitación para motivarlos. Entonces yo creo que debe haber alguna herramienta que valide ese tipo de correos con el tono que tienen, porque si ya está esa aplicación, yo creo que existe una herramienta, pero yo no la conozco. Ya. Cristóbal Alfaro pregunta, dice, ¿qué habilidad social sirve
para convencer a una persona desconocida para que no dé trabajo? Yo supongo que es que no moleste, que no que ayude a avanzar. Ya. ¿Una persona que te dé trabajo? Dice, es que no sé si se refiere a que te ayude en vez de entrampar, creo yo, a eso se refiere. Ah, bueno, cuando uno da una entrevista de trabajo, bueno, también nosotros en el último año invitamos al curso una psicóloga o una persona que es preocupada de la marca personal y le cuenta a los chicos cómo trabajar su currículum y todo. Y ella muchas veces, las personas que he invitado, hablan de cómo uno tiene que abordar una entrevista de trabajo. Y una de las técnicas que hay es que uno tiene que, cómo convence a alguien que lo contrate es como enamorando a la persona, no enamorándole como un coqueteo, sino que pensando que esa persona después le puede ayudar para, si es que no quiere ese trabajo, como a futuro. Entonces, la técnica es tener un buen contacto visual y también usar la técnica que expliqué en el caso, que era la técnica de convencer, que puede ser espejar, hacer esa técnica de espejarse o de imitar a la otra persona para sincronizar y crear un lazo, una conexión para empatizar e ir comentando lo que en la entrevista. Entonces hay muchas técnicas para esto y hay una persona, un profesional de LinkedIn que es muy bueno comentando estos temas, que es la Gaby Díaz, y también Luis Prado. Luis Prado tiene un PDF que subió a su página donde dice cómo enfrentar una entrevista psicológica y explica claramente cómo hacerlo usando estas técnicas. Gracias. Leo. Al tiro. Verónica Sánchez Fierro agradece tu presentación, dice que es muy interesante y pregunta, dada tu experiencia, ¿cómo sensibilizar a las universidades en la necesidad de entregar estas habilidades en los estudiantes? La manera que ha resultado de sensibilizar a las universidades es dando este tipo de charlas, donde vienen personas de distintas universidades y después se van con esto en su corazón y dicen, puedo hacer algo como yo, y es la única manera, creo. Ahora, por las universidades que yo sé que están trabajando estos temas, yo creo que todas las universidades van para allá porque ahora en pandemia se ha visto mucho este tema que es muy importante, sobre todo que los estudiantes cuando se conectan a una clase no se les ve la cara, sabemos cómo están por su tono de voz. Entonces, para mí, estos cursos han sido más exitosos en esta época de pandemia que porque los estudiantes, por ejemplo, no les da miedo o pánico hacer radio porque no tienen que estar en la radio presencialmente, sino que están acá en su pantalla cómodamente en su casa. Y estas instancias, o por ejemplo, las noticias que salen de las actividades que hacemos, ha ayudado que otras universidades practican esto. Ahora hay una iniciativa de la Consuelo Fertilio, que ella tiene una fundación de mujeres ingenieras, y ahí me reunió con muchas mujeres que trabajan en universidades, como la Erika también, que me cuentan que están haciendo cosas en las universidades. Entonces yo creo que estas instancias ayudan a motivar a las personas de las universidades para que en pregrado se haga esto. Y si alguna persona de alguna universidad quiere trabajar estas habilidades, que me envíe correo y yo le cuento cómo empecé y le doy tips para que ahí parta con algo. Gracias. Cristiano Caña pregunta, dice, el cambio es permanente, sin embargo, si pasas cambiando, vives en una especie de torbellino y no te asientas, y te vas poniendo ansioso. ¿Qué opinas sobre estar cambiando todo el tiempo?
sea, el cambio no es cambiar todo el tiempo, sino que hacer cambio en lo que tú quieres cambiar, ¿no? Cambiar, o sea, no me gusta mi trabajo este año, el otro año hago otra cosa, a eso no me refiero con los cambios, ni andar en ese torbellino de la inseguridad, sino que hacer cambios que uno requiera para sentirse mejor, pero a eso me enfoco en el cambio, no que cambio acá, me voy acá, sigo acá y no tengo una dirección, sino que quiero hacer un cambio porque necesito un mejor trabajo o porque me siento mal con mi vida, no me gusta, porque me siento mal con todo, entonces voy a hacer un cambio, pero un cambio que sea a largo plazo o a corto plazo, pero no que sea como torbellino. Gracias. Perfecto. Bueno, son bastantes las preguntas que han realizado y ya vamos a ir dando cierre al término de las preguntas. Vamos a hacer una última pregunta que la hace Peter Robert. Dice, en la actualidad se conoce el CI como coeficiente intelectual, el CE como coeficiente emocional y ha surgido el CA como coeficiente de adversidad, que corresponde a cómo se enfrenta la adversidad. ¿Es conveniente contar con tantos coeficientes? ¿Qué opinas, Valquiria? Yo creo que más que contar con tantos coeficientes es, bueno, eso es lo que dice la ciencia, digamos, y también Goleman, que hace, cuando uno lee un libro de Goleman, saca muchos porcentajes de lo que pasa, de que alguna actividad o algo resuena, del líder resonante, de muchos que hablan de este tipo de coeficientes y lo hacen con experimentos reales, en universidades, con directivos de empresas. Entonces yo creo que más que medir ese coeficiente y dedicarse a estudiar eso, es el tema de trabajar, reconocer que a uno le falta y a veces también ese coeficiente que me comentabas puede ser, pero en el fondo todos tenemos que adaptarnos y pasar cosas, o sea, todos pasamos cosas en la vida. Entonces, más que medir tanto coeficiente, yo diría revisarse uno primero y de ahí ver cómo ve las otras cosas. Ese sería mi aporte ahí, de lo que dice. Valquiria, te quiero hacer la última pregunta, porque en realidad son muchas, son muchas. Sí. Pero esta me parece interesante porque está en lo que estamos viendo hoy. Dice, como experiencia, me estaba capacitando en talleres de expresión oral y con la pandemia ahora todo es online. ¿Cómo crees que será la transición cuando volvamos a la nueva normalidad en el caso de exponer en público? Y esta es la última pregunta de Diego Osorio. Bueno, lo que pasa es que exponer en público es más estresante que exponer en esta virtualidad, pero también se puede hacer y la única manera de si, ¿cómo se llama el que preguntó Diego? Diego. ¿Cómo? Diego Osorio. Diego Osorio. Si tú te entrenaste online, después solamente tienes que practicarlo y te vas a atrever a hablarle a 100 o 200, 300 personas. Si la práctica es solamente practicar. Solamente practicar. Voy a ser feliz todos mis talleres cuando vuelva, de cuentacuentos, de todo lo que mostré, porque ya lo hacía antes, pero me ha facilitado mejor en pandemia porque los chicos tienen un comportamiento emocional y han tenido muchas penas porque todos nos aburrimos de estar acá estresados o encerrados. Entonces, los estudiantes han tenido necesitado mucha contención emocional y han sincronizado los cursos de mejor manera y más efectiva que en un tiempo normal, digamos. Pero yo creo que igual cuando vuelva, los estudiantes igual van a sincronizar y van a trabajar en sí mismos porque es la práctica, es la práctica. Diego, practica. Ya, gracias, Valquiria. Fue excelente tu presentación, muy motivadora. Como te digo, quedaron muchas preguntas abiertas todavía. Claramente hay un desafío para las universidades, ¿ya? O sea, yo creo que estamos en otra época
que antiguamente yo me acuerdo que estos temas no se trataban, ¿ya? Pero sí claramente ya estos últimos, yo diría 3, 4 años, es un tema, y sobre todo por los desafíos que vienen hacia adelante, como decías tú, en el contexto de Industria 4.0, etc. Así que nuevamente muchas gracias, te voy a dejar con Alfredo, gracias también Leo, gracias a quien está detrás de las cámaras, que es Francisca, porque también le encontré muy interesante el trabajo que hace ella, ¿ya? Gracias. Gracias. Oye, sí, súper interesante. Yo creo que esto va un poquito más allá del mundo de la academia. Encontré interesante cómo en la Universidad Austral, tanto los académicos como los alumnos recibieron bien la incorporación de este tipo de talleres y luego cursos formales. Me llamó la atención la incorporación de estos temas de la radio. Yo creo que algo que quizás mucha gente hoy día no se le viene a la mente con tanto Zoom y computador, el usar talleres y practicar en forma real con una radio real que ustedes tienen allá, ¿cierto?, en la zona. Creo que podría haber existido cierta tensión o cierta resistencia en el mundo académico quizá al inicio al incorporar estos temas. Me imagino que principalmente porque la malla de ingeniería ya está muy saturada y más encima existe una presión de reducirla de 6 a 5 años la ingeniería civil, así que como que la gente se cuestiona dónde coloco estos ramos adicionales que claro, son útiles si tengo estos otros ramos duros. Pero yo creo que ya antes de la pandemia, no solamente los alumnos, los estudiantes, sino que los profesionales, los que estamos acá como panelistas, los que están en la audiencia, habíamos comenzado a tener algunas complicaciones en sociabilizar, en cómo lograr nuestro objetivo de una forma en que la sociabilización nos ayude a lograr ese objetivo, o, como decirlo de otra manera, algunos problemas que hemos tenido para lograr nuestro objetivo y que nos damos cuenta que no es por nuestra habilidad ni nuestros conocimientos, sino que quizás porque no lo comunicamos de la forma correcta, no fuimos lo suficientemente empáticos. El tema de la pandemia yo creo que viene a agudizar muchas cosas. Muchos de nosotros, la misma Fran, conversábamos antes, hemos tenido que trabajar mucho más desde la casa hoy día, ¿cierto? Más que ir a la oficina o a la academia. Y eso nos obliga a los que ya no son tan alumnos, a los profesionales, a tener que desarrollar otras habilidades. Cómo me comunico en una pantalla de 2 dimensiones, cómo me presento. Aquellos ingenieros civil computación que quizás estaban muy acostumbrados a un trabajo mucho más silencioso, ¿cierto? Mucho más introvertido en una oficina, mostrando resultados palpables con su software o hardware o integraciones. Hoy día en la pandemia no es suficiente, porque la organización, sus colegas, sus equipos requieren información y requieren moverse de una manera más ágil. Creo que la pregunta de Diego era súper atingente, es decir, ¿cómo va a ser el cambio cuando volvamos a la nueva normalidad? ¿Cómo va a ser el cambio en que todas estas habilidades que hemos logrado desarrollar en una pantalla, en un Zoom, después tenemos que dar a la audiencia? Me encantó la segunda parte, la parte de los dibujos con la Fran. Oye, Fran, dibujáis súper bien, ¿no? Fue súper entretenido ver cómo la Valquiria iba contando los casos y la Fran lo iba interpretando o traduciendo, ¿cierto? Traducción visual, me gustó mucho eso. Creo que hay un tema también en la parte visual, no solamente en cómo nos paramos, cómo lo decimos, ¿cierto? Cómo nos comunicamos. Creo que ese concepto de apoyarnos gráficamente, creo que también o está comenzando también a entrar en este mundo de las habilidades sociales. No quiere decir que vamos a ser tan buenos dibujantes como la Fran, quizás sí, quizás no, por mucho que ella insista que es fácil. La esperanza, pero parece que no. Ella tiene la esperanza de que algunos de nosotros vamos a ser buenos para eso, no lo sé, pero sí de seguro yo creo que va a ser un tema en que varios de los profesionales y los alumnos que hoy día participaron, estudiantes, perdón, van a comenzar a preocuparse, a interesarse aún más. Yo le quiero dar las gracias a todos. A ti, Valquiria, fue una excelente charla, aprendimos muchas cosas de algo que no estamos acostumbrados a escuchar, de algo que quizás no le dedicamos tanto tiempo, pero cada vez más lo necesitamos para poder ir creciendo profesionalmente. Gracias, Fran, por la segunda parte, con tu apoyo en la parte de los gráficos, me encantó. Encantadísima. Sí, por supuesto, Fran. Y el resto del equipo del colegio también, Erika, Leonardo, está por ahí también Ricardo y Mónica que nos ayudaron en el backstage, y la Connie, a todos agradecer. Tan solo invitarlos a una próxima oportunidad, que ojalá sea pronto, y desearles también éxito en el desarrollo de sus habilidades sociales de aquí en adelante. Chao, adiós. Gracias. Chao, Connie, gracias. Gracias a todos por venir. Chao, chao.